La tierra fría se desmoronaba bajo sus garras, con tierra y polvo adheridos a sus escamas inferiores mientras acechaba pacientemente entre la maleza. Intentó imaginar que estaba en casa, practicando su caza para impresionar a su madre con una presa propia para su regreso. Ayudó un poco, pero era difícil imaginarse como una depredadora segura de sí misma cuando en ese momento se sentía como un gecko asustado, deslizándose sin darse cuenta hacia las fauces de algo mucho más intimidante. Lo único que la impulsaba era el temblor de anticipación que le recorría las alas, los pensamientos, aunque distantes, que le susurraban a la mente. Eran demasiado lejanos para ser comprensibles, pero alguna palabra ocasional se abría paso, sílabas familiares que la llenaban de emoción. Funcionó. Realmente funcionó. Tuvo que recordarse a sí misma que debía mantener la calma, después de todo, todavía no había descubierto por qué estos dragones estaban allí. El estuche de pergamino se apretaba contra sus escamas inferiores, una sorprendente fuente de frío consuelo tan cerca. Había estado a punto de dejarlo atrás para esto, pero la idea de dejarlo solo, donde cualquiera pudiera encontrarlo y llevárselo, le revolvía las escamas. Avanzando lentamente, empezó a oír voces. No sabía si discutían de nuevo, pero al menos parecían disgustadas. Las dos hembras intercambiaban comentarios mordaces, tan mordaces que la hicieron dudar de su decisión de buscarlas. No puedo permitir que este encantamiento se desperdicie, no a su costa. Y esas cosas que he visto en mis visiones, si puedo evitarlas, debo hacerlo. Pensó en el incendio en la cueva de la historia, viendo cómo sacaban a Carnelian y Abigail de las llamas, humeantes y muertos. No puedo dejar que los dragones mueran porque tenía demasiado miedo de salvarlos. Ahora podía verlos claramente. 3 formas apiñadas silbando como serpientes agitadas. Cuidado con lo que dices, siseó la hembra mayor. Fue tan sorprendente oírla hablar de forma comprensible que tomó a Moon completamente desprevenida. Te enviaré directamente a casa con tu padre y haré esto yo misma si no te callas. La menor, presumiblemente su hija, frunció el ceño, agitando su fuerte cola. No puedes hacer eso. Esta misión es mi propósito. Sí que puedo. La hembra se irguió, grande e imponente. Soy tu comandante, y harás lo que te diga. No hacía falta un lector de mentes para darse cuenta de que la intermediación no sería efectiva para convencer a este dragoncito, pero el dragón verde mayor no pareció notarlo. La más pequeña resopló, cruzándose de brazos con petulancia. Parecía haber estado sumida un rato, antes de comentar. Odio este lugar. La sabana es tan espeluznante que siempre siento que me observan. El macho más tranquilo habló por primera vez, girando el cuello para mirar al horizonte. Creo que es solo el efecto de las colmenas. ¿Esperabas que fueran la mitad de grandes, belladona? No, gruñó el más grande, observando las estructuras distantes con una expresión de claro disgusto que el dragoncito no había podido imitar. Asesinos de árboles, les haremos pagar por cada tronco desperdiciado para construir esas monstruosidades. Asesinos de árboles, qué nombre tan horrible. ¿A quién le llaman así? ¿A los dragones de los nidos? O colmenas, si es que así se llaman. O podrían ser solo guardias, comentó el dragoncito, con el párpado levantado con escepticismo. Quizás Avispa ya nos encontró y está esperando a ver qué hacemos. No haría eso, respondió Belladona, sin apartar la vista de la colmena. Si supiera que estamos aquí, ya estaríamos muertos. Miró fijamente a su hija con dureza. Y de todas formas, podríamos oír a cualquiera que se acercara. No si estuvieran en el aire. Murmuró la más joven, pero Moon se distrajo aún más al instante con el torrente de ruido que le inundó la cabeza. No eran, exactamente palabras, pero se sentían cerca, el vago inicio de un sentimiento y una comunicación. ¿Qué es eso? Estaba demasiado asustada por estos nuevos dragones como para intentar acercarse físicamente, pero se encontró extendiendo su conciencia, su lectura mental se aferró a cualquier cosa que pudiera encontrar como fuente de este nuevo ruido. Con su presencia firmemente grabada en la mente del dragoncito, Moon se encontró claramente consciente de los susurros que pasaban a través de ella desde todos lados, murmullos apagados como hierba en el viento. Luna cambió de postura y oyó que el sonido debajo de ella se hacía más fuerte. Aún no lo distinguía, pero creyó oír algo parecido a la curiosidad, o la confusión, que enturbiaba los susurros. ¿HMM? Sin estar completamente segura de lo que hacía, levantó y bajó la garra ligeramente, presionando la palma contra las plantas ásperas que tenía debajo. Efectivamente, un interés y un leve descontento brotaron del lugar. Seguramente no, me estoy volviendo loco o realmente estoy escuchando a la hierba ahora mismo.
De repente, la cabeza del dragoncito se levantó de golpe y se giró para mirar fijamente el lugar exacto en el que estaba escondido Nightwing. Sus emociones eran un espejo de lo que Moon había estado escuchando. Moon se retiró apresuradamente de la mente erizada del dragón verde, con el corazón dando un vuelco en su garganta mientras se preparaba para saltar hacia atrás si era necesario. El dragoncito se quedó allí, mirándolo fijamente. ¿Quién anda ahí? Demuéstrate cobarde. El macho silencioso se sobresaltó, levantándose con cautela y tratando de seguir la línea de visión de su hija. El movimiento de los dos captó toda su atención, alejándola de notar a Belladonna. Pasaron varios latidos, suficientes para que Moon se preguntara si sería capaz de escabullirse y pensar en otro plan cuando la dragona mayor atacó, cargando hacia adelante y clavándole garras frías en el paquete de su cuello, arrojándola hacia la luz de la luna. Luna tropezó, perdió el equilibrio y apenas logró sostenerse de las garras lentas justo antes de que su barbilla se estrellara contra el suelo. Se quedó allí, atónita, un momento, esperando a que su cerebro procesara lo sucedido. Le preocupaba que el latido del corazón que martilleaba en sus oídos le estuviera adormeciendo la audición, hasta que se dio cuenta de que los dragones a su alrededor habían quedado en completo silencio. De alguna manera, eso era peor que el torrente de gritos y acusaciones que esperaba. Luchando por estabilizar su respiración superficial, se giró para enfrentar a los dragones lo mejor que pudo, lo que era más fácil decirlo que hacerlo dado lo dispersos que estaban los tres. Moon se encontró mirando directamente al dragonet, cuya ira parecía haberse desinflado, al menos temporalmente. ¿Quién?, murmuró, pero su madre habló por encima de ella. ¿Qué es eso? La pregunta fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Moon se estremeciera y pegara las orejas a su cabeza para mitigar el ruido. Moon no soportaba que le gritaran, la combinación de una voz estruendosa y un torbellino furioso de pensamientos siempre la hacían querer correr y esconderse en algún lugar. Las miradas frías de desdén, el ostracismo social y los insultos susurrados a puerta cerrada eran más propios de su tribu, y ella podía soportarlos. Al menos, si todos la evitaban, no tendría que oír las cosas desagradables que pensaban de ella y de su madre. Los tres la miraban, claramente esperando una respuesta, pero no importaba cuánto lo intentara, su boca permanecía firmemente cerrada. La mirada del dragoncito se endureció, aparentemente por haber encontrado una nueva razón para estar enojado. Oye, se parece a Clear Sig, ¿verdad? ¿No es así como la describían las viejas historias? Escuchar ese nombre, de este dragón, tan lejos del lugar donde había oído hablar por primera vez de la antigua dragona Nightwing, fue casi suficiente para convencerla de que, de hecho, había perdido la cabeza. Visión clara, ella era su novia, prometida, traidora. Le sorprendió la culpa que ese último pensamiento aún logró despertar en ella. Bueno, ¿no lo soy yo también? Eso seguía sin responder cómo estos dragones podían saber de ella, pero Belladonna asentía lentamente, con la tensión grabada en cada músculo. Sí. ¿Quién eres, criatura? ¿Por qué estás aquí? Nadie. Fue la primera respuesta que Moon logró extraer de su garganta petrificada, aunque por la forma en que los otros dragones se erizaron, obviamente no fue acertada. O sea, soy Moon Archer, pero Moon. Al oír sus pensamientos escépticos, alzó las garras con las palmas hacia afuera. Soy inofensiva. Como era de esperar, el comentario adicional no alivió la desconfianza del grupo hacia ella. Solo provocó una risita sin humor de Belladonna, quien se adelantó amenazadoramente. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos espiabas? Moon apretó las garras. Solo quería saber qué hacías aquí. No era del todo falso, pero sonaba a mentira, incluso para ella. Hizo una mueca, sin saber cómo hacer que su historia sonara más creíble sin revelar sus poderes. Belladonna abrió la boca para responder, pero su hija soltó algo primero. Suena como una mentira de Ivewin. Rocío de sol. La dragona mayor solo miró al dragoncito, manteniendo su postura firmemente inclinada hacia Luna. Silencio. Por lo que Moon había visto, esperaba una respuesta de algún tipo, pero aparentemente con alguien más como testigo, Sundeu estaba mucho menos dispuesta a poner a prueba la autoridad de su madre. Entonces, ¿querías saber por qué estamos aquí, en la sabana? ¿No estás recopilando esa información para alguien más? Ante la expresión visiblemente confundida de Moon, ella explicó. ¿No trabajarás para Wasp, por casualidad? Su voz no estaba tan enojada como antes, pero por lo baja y tensa que era, y el brillo peligroso en los ojos verde kiwi de la dragona, sabía que no era más que una máscara. No, casi susurró, intentando que el temblor en su voz no le destrozara las palabras. ¿Yo, quién es esa?
Es una dragona de las colmenas. Ante esa respuesta, Belladonna la consideró por un tiempo que le provocó ansiedad, suficiente para hacer que Moon quisiera decir algo solo para romper el silencio. Debería irme, intentó moverse, retroceder a la sabana, pero sus garras traseras parecían no tener interés en moverse en ese momento. Ella miró hacia abajo, confundida, solo para ver que la hierba corta debajo de ella se había alargado, aferrándose a sus garras y enroscándose alrededor de sus uñas en nudos apretados. Yo en tu lugar no intentaría eso. Con un movimiento de la garra de Belladonna, la hierba atrapó sus garras delanteras, aferrándose con sorprendente ferocidad entre sus escamas. No irás a ninguna parte hasta que sepa qué voy a hacer contigo. Lo dijo tan casualmente, como un dragoncito tratando de organizar su colección de juguetes, que Moon casi se olvidó de pensar en las implicaciones potencialmente mortales si Belladonna no podía pensar en nada que tuviera que ver con ella. Eso fue, hasta que Sundeu lo mencionó. Deberíamos matarla. Una vez más, una frase dicha con tanta naturalidad que incomodó a Moon. O sea, no sabemos quién es, nos estaba espiando, porque definitivamente trabaja para la reina avispa. Digo que la quitemos de en medio y sigamos con la misión antes de que Avispa se dé cuenta de que ha desaparecido. ¿Reina avispa? Moon estaba tan perdida en esta nueva información sobre este continente que le tomó un minuto darse cuenta de que había dicho el pensamiento en voz alta. Sí, dijo Belladonna en voz baja, a medias una respuesta para sí misma. Esa es la cuestión. Con ella quizá no necesitemos seguir con la primera mitad de nuestro plan. Dragonet, a Moon le tomó un momento darse cuenta de que era a ella a quien se dirigían. Eres de la clase de Clearsig, ¿verdad? ¿Ves el futuro? Los ojos de Luna se abrieron apenas un poco. No hizo ningún esfuerzo por ocultarles lo que sentía a estos dragones. Dudaba que pudiera hacerlo, y Belladonna disfrutaba viéndola retorcerse. Quizás eso la mantendría con vida por más tiempo. Digo que sí. Puedo, pero no como Clearsig, al menos por lo que dijo. Vacilando, asintió con incertidumbre, escuchando de mala gana los nuevos pensamientos sobre ella que pasaban por las cabezas de los tres. Desde el punto de vista masculino, ¿de verdad puede? ¿Es esta chatarra tan omnipotente como dice la historia? Quizás sea como el lenguaje de las hojas, con diferentes fortalezas para cada dragón. De ser así, se parece más a Mandrágora o a Drosera. De la ya mencionada Sundeu, cuya ira por ahora parecía repartirse equitativamente entre Moon y Belladonna, al menos por ahora. Suena a un montón de mentiras descabelladas. No la necesitamos si conseguimos el libro, y solo estorbará en la misión. Y finalmente, de Belladonna, quien la miraba con una inconfundible chispa de codicia en su mueca, qué útil de su parte, quizá no tengamos que arriesgarnos a que nos atrapen después de todo. Sería una pena que no cooperase, pero si de verdad no sabe nada sobre las alas colmena, eso no debería ser un problema. Y si lo es, bueno, seguro que podemos convencerla. Luna intentó imaginar una tormenta furiosa, llevándose todo el ruido en el pesado ritmo de las gotas de lluvia. Belladonna se giró para mirar a su esposo, indicándole que la siguiera entre la hierba. Cicuta, habla de esto conmigo. ¿No estoy incluida en esta conversación? Ladró Sundeu. La dragona mayor ni siquiera la miró. No. Vigila a la prisionera. Asegúrate de que no vaya a ningún lado. ¿Prisionero? ¡Qué alegría! No es que esto fuera precisamente lo que intentaba evitar. No necesito vigilarla. Gritó Sundeu, pero las otras dos ya se habían ido. Solo puedo escuchar para asegurarme de que no se mueva. Como para enfatizar su argumento, más hierba comenzó a crecer y a engancharse en la cola y las patas traseras de Moon, obligándola a sentarse. ¿Cómo lo hace? Y Belladonna también. ¿Es magia de Animus? No, probablemente no, sería muy poco probable que ambas la tuvieran, ¿y para qué molestarse en ser sigilosas en esta misión suya con semejante poder? Pensó por un momento, recordando algo que Hemlock había dicho. ¿Habla de la hoja? ¿Así lo llamaba? Probablemente sea así y entonces. Debía ser lo que yo también oía de la mente de Drosera. Ella se distrajo de sus pensamientos por los sonidos muy agitados de Sundeu, que caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma y de vez en cuando buscando una bolsa particular alrededor de su cuello, esta de un marrón descolorido en lugar del verde de las otras. Luna abrió la boca para decirle algo, pero cuando el dragón verde hoja se giró para mirarla fijamente, Luna se detuvo y miró torpemente al suelo. Sundeu se detuvo, cruzándose de brazos. ¿Qué haces aquí de verdad? Sé que mientes. Moon no supo qué decir a eso. Obviamente no podía delatarse, sobre todo ante dragones tan peligrosos como estos.
Bien podría haberle devuelto su magia con sus propias garras. Pero no le gustaba mentir. La hacía sentir mal, engañar a otros dragones a propósito, la hacía sentir tan miserable como todos decían que eran los alas nocturnas. Ella se encogió de hombros sin comprometerse. Escondiéndose, huyendo. Se rió sin aliento ante lo absurdo de que ella, de entre todos los dragones, hubiera sido dejada para proteger el objeto encantado más poderoso del mundo, y simplemente hubiera huido. Quiero decir, en serio, universo, ¿no podrías haber elegido a alguien un poco más competente? Sundeu la miró de arriba a abajo, con una expresión mucho más interesada. ¿Ah? ¿Huyendo de qué? Había algo más que no pudo responder. Envolvió su ala alrededor del cuero del estuche, sacando fuerza de su zumbido uniforme. Algo terrible. Yo no podía, tenía que irme. No era seguro allí. Ella no dio más detalles y, para su agradecimiento, Sundeu no le preguntó tampoco. Se sentaron en silencio por un rato, hasta que finalmente Moon se acostó para descansar sus pies. ¿De qué tribu son todos ustedes? Preguntó Moon, genuinamente curioso. Sundeu la miró como si hubiera perdido la cabeza, antes de responder acusadoramente. ¿De qué tribu eres? Soy una ala nocturna, dijo Luna con naturalidad. Dudo que eso les dijera algo a estos dragones. Me sorprende que sepan de visión clara, pero no el nombre de su tribu. Soy una ala de hoja, dijo Sundeu finalmente, como si realmente hubiera preferido no hacerlo. ¿Cómo es que no lo sabes? Luna la miró a los ojos, y ahora estaba confundida. ¿Cómo iba a hacerlo? De donde yo vengo no hay alas de hoja, igual que aquí no hay alas de noche. ¿De dónde vienen? ¿De los reinos lejanos? ¿Allá no saben de nosotros? Si así es como lo llamas, asintió Moon, y no lo hacemos. Sundeu movió sus alas curvas, como hojas, y miró fijamente a un punto indefinido detrás de Moon. Oh. Siempre imaginé que todos ustedes podían ver el futuro, como Clearsig, y sabían lo que nos estaba pasando, pero decidieron no ayudar de todos modos. ¿Qué te pasó? Luna ladeó la cabeza, resistiendo el impulso de revisar la mente de la ala de hoja para ver de qué estaba hablando. ¿Qué? No es asunto tuyo. Espetó Sundeu de repente, azotando la cola con furia. De todas formas, no es que hayan sido de mucha ayuda. Y dicho esto, se marchó furiosa, probablemente para buscar a sus padres. Luna hizo una mueca, supongo que es un punto sensible. Suspiró, apoyando la cabeza en sus garras. Demasiado para permanecer oculta. Al menos estos dragones no saben quién soy, tal vez si los ayudo me dejen ir. Sabía que era una idea demasiado optimista, pero no podía evitar aferrarse a ella. Ayudó un poco, pero aún así no podía evitar imaginar los horrores que los Leafwings podrían estar planeando. Y trató de recordar a Qibli, cómo él había imaginado que sus poderes se usarían como una herramienta para proteger a otros. Si podía, ¿no estaría bien ayudar a los dragones? Le dolía el corazón al pensarlo. Sus amigos se sentían tan distantes ahora. ¿Pensaban en ella? Ojalá no se lo merecía, no ahora. Algún día se disculparía por haberse escapado, pero lo que sus visiones le habían mostrado si regresaba, si alguno de los terribles desenlaces que veía en sus pesadillas se hacía realidad, no creía que pudiera perdonarse jamás. Así que esperaré por ahora, y si necesito huir de aquí también lo haré. Secreto, oculto, seguro. Mientras no recupere su magia, mientras nadie más la use, seguro que vale la pena. Glaciar avanzaba con fuerza, con la lanza firmemente agarrada, mientras cargaba contra su oponente. El ala nocturna se preparó para recibirla con expresión indescifrable hasta que, de repente, se inclinó hacia un lado, agarrando la lanza y tirando de ella bruscamente hacia sí, arrancándola casi por completo de las garras de Glaciar. El ala de hielo intentó valientemente resistir, pero fue repelida por las alas estelares, y su agarre cedió ante el estruendo de escamas chocando contra escamas. Fue empujada hacia atrás por el extremo romo del arma, que salió despedido, impactando contra la pared y cayendo inútilmente al suelo. Sé que no necesitas eso, y además, si tienes un arma en el desafío, ella también la tendrá, y no sé nada de armas modernas para entrenarte. Lucha contra mí como es debido. Glaciar gruñó, arremetiendo con garras dentadas. Una garra negra se cerró alrededor de su muñeca, lanzándola hacia un lado y desequilibrando al ala de hielo. Giró, intentando alcanzar a su oponente con un coletazo que crujió en el aire justo donde el ala nocturna había estado. Matadora de enemigos se agachó tras esquivar, golpeando con el hombro el pecho de Glaciar y casi derribando a la joven dragona. La princesa se tambaleó hacia atrás, sin aliento, y el ala nocturna retrocedió, dándole un respiro.
Slayer extendió sus alas, abriendo sus brazos como si estuviera incluyendo a toda la audiencia congelada en su decepción. Vamos, golpéame. La ira ardía como un reguero de pólvora en el pecho de Glaciar, y rápidamente examinó a la Nightwing en busca de un ángulo de ataque. Desde la posición en que se mantenía la dragona mayor, Glaciar pudo ver que estaba dejando el pecho al descubierto a propósito. Si se lanzaba, o bien sería azotada y castigada por caer en la trampa tan obvia, o bien la felicitarían por ver una oportunidad. Incluso si fuera esto último, no aceptaría una victoria tan falsa. Glaciar se abalanzó sobre ella, y el ala nocturna la observó con atención, esperando el ataque. Glaciar siseó, imitando el sonido del aliento helado, y vio que el rostro de matador de enemigos se tensaba, sin duda preparando un golpe para derribarla, con un sermón en la boca. Antes de que el ala nocturna tuviera oportunidad de atacar, o de anticipar su ángulo de ataque, Glaciar se lanzó de lado, aferrándose con fuerza al ala de matador de enemigos. La dragona emitió un grito ahogado, irguiéndose sobre sus patas traseras y agitando las alas con furia mientras el dolor le azotaba el punto sensible, pero Glaciar se aferró con fuerza. El ala nocturna estrelló su ala contra un dragón congelado cercano, haciendo que Glaciar se pusiera de pie. Slayer se tambaleó hacia atrás, obviamente fuera de sí, y por experiencia, la ala de hielo sabía que era esencial mantenerla desequilibrada. Usó al dragón congelado como trampolín, saltando de él y aterrizando bruscamente sobre el ancho lomo de la ala nocturna, con sus afiladas garras buscando apoyo en las lisas y oscuras escamas mientras trepaba por el cuello de la dragona más grande. Slayer se desplomó de lado con el peso adicional, gruñendo mientras empujaba para colocar sus garras debajo de sí misma. Antes de que pudiera hacerlo, Glaciar le sujetó la cabeza con sus garras, aferrándose con fuerza a sus espinas y tirando de ella hacia atrás antes de estrellarle la cara con todo su peso contra el suelo. Un fuerte crujido resonó en el amplio espacio, y Slayer se detuvo. Glaciar se levantó de su posición arrodillada sobre el cuello de Nightwing, todavía sosteniendo sus garras cansadamente. ¡Ay, me pasé! ¿O es una trampa? Dio vueltas lentamente, atenta a cualquier movimiento o arielo que la atrapara. Al cabo de un momento, oyó un gemido y una reconfortante nube de vapor mientras Slayer se daba la vuelta, incorporándose y tocándose ligeramente el hocico mientras la sangre goteaba. Buen trabajo, rió entre dientes, con una sonrisa que le agrietaba los labios. Sus dientes se tiñeron de rojo al instante, dándole un aspecto desquiciado. Me rompiste la nariz. Glaciar suspiró, moviéndose para levantar el Nightwing. En realidad no tengo que golpearte, ¿sabes? Estoy bien siendo entrenado solo con movimientos de práctica. Slayer ya estaba sacudiendo la cabeza antes de terminar de hablar. No es lo mismo cuando golpeas con toda tu fuerza, y además, no es como si nada de eso fuera permanente. Glaciar miró con culpa el agujero irregular en el ala de Slayer, desapareciendo entre las filas de antiguos dragones para recuperar la lanza caída. Realmente has mejorado. Escuchó la llamada de Nightwing. La princesa levantó la lanza, comprobando que su peso llegaba hasta sus garras. Sabía que las lanzas de alas de hielo eran de las armas más robustas y cuidadosamente elaboradas de todas las tribus, pero con la fuerza que ocasionalmente había visto a los alas nocturnas capaces de desplegar, no le sorprendería que en una de esas visitas la encontrara doblada por la mitad. No tanto como debería. Me vencerías fácilmente si no me dieras tiempo para detenerme o usaras tu fuego. El fuego es demasiado peligroso. Si te quemo, apuesto a que tendrás que dar muchas explicaciones. Glaciar regresó al centro de la cueva, pasando la lanza sin decir palabra. Además, lo que uso para atacarte no es lo más importante. ¿Ah? ¿Y entonces qué es lo más importante? Mantener bajo control esas emociones tuyas. Glaciar se sintió un poco ofendida por eso y cruzó los brazos con el ceño fruncido. Me gustaría pensar que soy bastante buena ocultando mis emociones. Sé que eres una dulzura, pero eso no te servirá de nada si están arrasando por ahí arriba. Slayer golpeó la frente del ala de hielo con la empuñadura de la lanza, y Glaciar la apartó con una risa juguetona. Está bien, barras inteligentes, ¿no eres tú el que siempre me dice que me enoje? Lo soy, y es un buen consejo. La ira es buena, es peligrosa. Ayuda a conseguir cosas, pero hay que saber cómo manejarla. Debes saber canalizarla bien, para que tu entrenamiento no te falle cuando la ira se apodere de ti. La ira es una bestia voluble, pero debes aprender a domarla si quieres alcanzar tu máximo potencial. Glaciar se quedó observándola por un momento, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿Robaste ese discurso de algún lado, no? Slayer frunció el ceño.
¿Qué te hace pensar eso? No eres lo suficientemente grande ni perspicaz para algo así. ¿Cuándo has dicho no sea que antes? Fosslayer se mordió el labio interior para estabilizar su sonrisa, intentando mantener cierta sinceridad. Para que lo sepas, soy muy perspicaz si de verdad me escuchas. Bien, ¿me estás transmitiendo tu antigua sabiduría? No soy un anciano, se quejó Migduin, genuinamente ofendido. Solo tengo 14 años. Eso pilló a Glaciar tan desprevenida que tuvo que hacer una pausa para que su cerebro procesara la afirmación. ¿Qué eres? Observó la expresión del matador de enemigos, pero no le encontró gracia. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste a tus dragoncitos? 7, dijo Fosslayer interrogativamente, como si no estuviera segura de si se trataba de una prueba. ¿Por qué? 7. ¿Por qué tan joven? No podrías haber esperado al menos unos años. ¿Joven? ¿Lo es? Quizás para tus estándares, pero Arctic estuvo de acuerdo en que éramos lo suficientemente mayores y, bueno, dudo que mi madre me hubiera dejado posponerlo más. Por la forma en que los ojos de Fosslayer se endurecieron ante la mención de su madre, Glaciar dudó que pedirle que aclarara lo que quería decir fuera de alguna ayuda. ¿Cuántos años tienes entonces? Preguntó Fosslayer después de un momento. Sus palabras eran lentas e inseguras, como si intentara pensar en algo para desviar el tema de su mente. Ya tengo 11 años, pronto llegará mi 12º día de eclosión. Bueno, feliz día de eclosión anticipada, si no te veo antes. Sonrió levemente. Lo intentaré, prometió Glaciar. Será más difícil de lo habitual con... No te molestes, interrumpió Fosslayer, riendo. De todas formas, no voy a notar la diferencia. Incluso después de todos estos años, Glaciar no podía decir si el comportamiento sorprendentemente alegre de Fosslayer relacionado con su situación era porque ella ocultaba hábilmente sus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa o simplemente estaba en negación. Probablemente deberías irte a casa, ¿no? No sé qué hora es, pero me imagino que se está haciendo bastante tarde. Lo era. Pensó que si se apresuraba podría quedarse un rato más de entrenamiento, pero un vistazo rápido al charco escarlata que se oscurecía rápidamente y se acumulaba en las garras de Fosslayer fue suficiente para convencerla de descansar. Con un rápido asentimiento, Matador de enemigos le dedicó una última sonrisa, retorciendo la lanza y clavándosela directamente en el corazón. La arrancó con un gruñido y se la pasó a Glaciar mientras ésta caía sobre garras rígidas. Hielo brotó de los grilletes, ramificándose como garras plumosas sobre escamas oscuras. Se cruzó y se fortaleció, uniéndose en una fría coraza cristalina. Glaciar contempló el arma en sus garras, suspirando. Esta era siempre la parte desagradable. Limpiarse la sangre antes de regresar a casa. Se acercó lentamente al borde de la cueva, donde un profundo abismo horadaba el hielo, y el murmullo del agua resonaba desde algún lugar abajo. Podía viajar primero a la superficie y limpiar la lanza hasta que brillara en la nieve y las corrientes oceánicas cercanas. Sin embargo, por experiencia, la sangre estaba demasiado endurecida a esas alturas, y era casi imposible extraerla de los recovecos del acero. En cambio, había empezado a limpiarla en la propia cueva, a pesar de lo inquietante que era perderse en el oscuro laberinto aún más profundo de la prisión de Fosslayer. Ella agitó sus alas y antes de poder recobrar el conocimiento por más tiempo, se dejó caer en la boca abierta del precipicio, mientras la oscuridad la tragaba por completo. La reina glaciar no sabía cuánto tiempo llevaba despierta en su cama. Podrían haber sido solo minutos, o varias horas. El tiempo parecía pasar lentamente, abandonada a sus pensamientos. Ya no eran pesadillas, no la sobresaltaron hasta despertarla mientras su corazón latía con fuerza como un grupo de orcas enloquecidas. Solo sentían una miasma amortiguada de culpa y arrepentimiento. No debería sentirme mal por esto, no puedo sentirme mal por esto. Pensamientos como ese no ayudaron en nada, solo la hicieron sentir aún más como posiblemente el peor y más bajo dragón de todo el reino. No pude ayudarla, ella está debajo de nosotros, ella es el enemigo. No lo era entonces. Era una mentora, una confidente de confianza para lo que necesitaba hablar antes de conocer a Jerboa, e incluso después, cuando el ala de arena desaparecía durante meses. Entonces, ¿qué cambió? Lo hice. Maduré. Me di cuenta de que no era propio de una reina mostrar compasión por una criatura tan miserable y de baja cuna. ¿Quién soy yo para destruir lo único que les da a los jóvenes alas de hielo una última oportunidad de redención? Ahora las cosas eran diferentes. Sabía, por supuesto, que era posible que el juicio se celebrara durante su vida, pero jamás habría imaginado que su familia sería la que participaría.
Iba a perder a uno de sus sobrinos, y sabía que casi con toda seguridad sería granizada. Sabía que su hermano intentaría inclinar la balanza a favor de su hijo mayor, quizás incluso diciéndole exactamente qué era necesario para alcanzar la victoria, pero eso solo conduciría más rápido a su caída. Invierno, tan cauteloso e inseguro como era, casi con toda seguridad dudaría al atacar al prisionero, lo que le daría a Granizada la oportunidad de atacar primero y ser abatido con la misma rapidez. Claro que todos los alas de hielo desde el estallido de la guerra habían sido entrenados para la batalla, pero no eran rivales trabajando solos contra un guerrero tan formidable como matador de enemigos. Le había costado asimilarlo, incluso mientras Winter salía solo de las cuevas, con su mejor imitación de una expresión resuelta, para darse cuenta de que había permitido que eso sucediera. Podría haber librado a su reino de la prueba del diamante en cualquier momento durante sus décadas de reinado, pero había permitido que persistiera, y cómo su sobrino se perdía entre los cientos de rostros congelados. Ella se sentó, extendiendo sus alas. No puedo traerlo de vuelta, pero todavía hay alguien a quien puedo salvar. Giró su globo lunar lo justo para iluminar la habitación, dirigiéndose hacia la puerta que separaba el resto de sus aposentos. Dentro había una pequeña sala de estar privada, con dos puertas que se ramificaban. Glaciar nunca había usado esta habitación. Era demasiado pequeña para más de unos pocos dragones, y las grandes ventanas encantadas, de una sola dirección, proyectaban una extraña luz acuosa sobre la cámara que no le sentaba bien. A su izquierda había un baño, una bañera grande y prístina encantada de llenarse con agua clara y perfectamente fría cada vez que ella lo deseaba. Delante de ella estaba su destino, su biblioteca. Para gran emoción de su yo más joven, descubrió que estaba compuesta por dos habitaciones. La primera estaba repleta de pergaminos escritos por autores antiguos, con todo lo conocido públicamente en cualquier momento de la historia sobre sus encantamientos, aunque ahora olvidado por la mayoría, guardado en su interior. Esta habitación tenía una ventana al exterior, la que comunicaba con ella, a la que solo podía acceder la reina sentada, no. Entró en la segunda habitación, deteniéndose para asegurarse de que la puerta quedaba bien cerrada tras ella. Las ventanas también estaban encantadas, con una luz tenue e incómoda que iluminaba los brillantes manuscritos. Estos eran los escritos de reinas pasadas, notas y observaciones sobre los efectos percibidos y presuntos de sus encantamientos, de dragonas con experiencia real en su uso. Muchos de los pergaminos más interesantes eran los más antiguos, con notas de las reinas Animus sobre el efecto del encantamiento elegido con todo lujo de detalles. Estos eran los que le interesaban. Ella había estado viniendo aquí durante las últimas semanas cuando tenía tiempo, todos los pergaminos que había estado consultando estaban desplegados cuidadosamente en un escritorio al costado de la habitación. Todos los escritos de la reina diamante sobre sus encantamientos le resultaban completamente indescifrables, incluso la escritura le resultaba desconocida, y le estaba costando bastante traducirlos a una forma de ala de hielo que entendiera. Incluso traducidas parcialmente, algunas de las extensas notas sobre el juicio de diamante no le resultaban comprensibles, pero ahora creía haber comprendido lo importante: liberar a Matador de enemigos de sus cadenas. O al menos, la mitad de esa parte importante. Frunció el ceño, golpeando las páginas suavemente. Resultó que ambos grilletes estaban encantados por separado y también estaban diseñados para retirarse por separado. El grillete derecho era bastante fácil. Era el que ataba a Zoeslayer a esa cueva y podía retirarse simplemente con aliento helado. El otro contenía una larga lista de encantamientos, y el único que había podido descifrar hasta el momento era el que la congeló momentos antes de morir, curándola de sus heridas y permitiéndole reanimarla. A Glaciar le pareció extraño que fuera mucho más fácil quitarse el grillete que la mantenía prisionera, pero a Diamante no parecía preocuparle la idea de que Matador de enemigos intentara escapar del reino con solo ese grillete quitado. Esto la hizo preguntarse qué otros encantamientos podrían estar presentes en el grillete izquierdo, pero no estaba segura de cuánto tiempo más podría retrasar la liberación del ala nocturna. Además, la necesitaré fuera pronto para mi plan de detener a esa ladrona de Nightwing antes de que haga algo irreversible con su pequeña arma de destrucción masiva. Y bueno, si alguien pudiera confirmar los rumores sobre la repentina reaparición de Darkstalker, probablemente sería su propia madre. Finalmente decidió que haría todo lo posible para traducir lo que pudiera de los textos restantes esa noche y emprendería el viaje a las cuevas mañana. Glaciar suspiró, ordenando algunas de las pilas de pergaminos más antiestéticas. ¿Estoy loco por hacer esto? Sinceramente, no podía decirlo, lo cual le resultaba extraño e incómodo.
Normalmente se sentía muy cómoda comprendiendo sus emociones, una cualidad útil que faltaba en la mayoría de su tribu. Sin embargo, con esto, ni siquiera podía empezar a adivinar cómo se sentía. Pero presentía, en lo más profundo de su ser, que era lo correcto.